adelanté un poco porque como vamos a empezar a repasar. Vamos a hacer como un repaso. Tal vez, esto es un revival. Entonces, como, sí, No, vamos a que hacer un nos repaso. tenemos acá. Y vos sabés que hacemos mucho nosotros aperturas de novelas. Yo te vi, La gente se pero te vi enloquece. en los domingos. Los domingos que hacemos... cantaste todas las... Las canté todas porque yo me las sé Pero ¿por qué no todas. cantaste esta también vos? Porque la Yo esta nueva no la canto. La nueva así no que me la sé tenías que haberla todavía, pero cantado ya me la vos. voy a aprender. Ya me la voy a aprender. Lo que pasa es que, obviamente, si vamos para atrás, decía Andrea, obviamente fue una bisagra Perla Negra, pero la primera bisagra fue Andrea Celeste. A ver un poquito de Andrea Celeste. A ver, tenemos ahí la apertura de Andrea Celeste. Mirá. Vive. ¿Tenías acá? Tenía 12 años. 11, 12 años. 80. Por ahí. Sí, Un poquito- 79. 79. 80 fue la siguiente. Fue ATC. 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 Fue el lanzamiento de ATC, porque digamos, había empezado con el fútbol, pero ese año fue cuando se lanzó la programación. E iba a las 7 de la tarde y fue Sí. un boom. Y o esta sea, era apertura, ella, digamos, que es tremendo spoiler, porque ella dice, mamá vive, y arranca porque en la novela ella vivía en un orfanato. Claro. Pero Sí. no sabía qué pasaba con su mamá, que era Ana María Picchio, ¿no? Ana María Picchio, Que había perdido la memoria. Había perdido, sí, la memoria en un accidente y ella había ido a un orfanato, o sea, la hija había ido a un orfanato, ella no recordaba nada y esta nena, o sea, crecía ahí y las casualidades de la vida hacían que Novelas. estaban al lado, con lo cual el público todo el tiempo decía, ¡ay, Ahí está tu mamá! tu mamá! Y Alberto Argibay era el galán, ¿no? El galán, de, sí. de Ana María. Y era escrita por Abel Santa Cruz, que fue también el autor de Papá Corazón. Te va por corazón. Y acá también vos tenías, acá hablabas con el ángel. Sí, Acá hablas que era Cristina Alberó. ¿Era el Cristina ángel? Alberó, Cristina exactamente. Alberó. Era Sí, el ángel. un poco esa fórmula se repite. Sí. Que en Mucho realidad se repite. Se repite, pero uno en la vida también tiene un amigo imaginario. Sí. ¿Quién? Talía habla con un perro Claro. en No, Marimar. Claro, con porque perros no, pero muchas sí he cosas que hablado hicieron con ustedes. muñecos, Sí, claro. con maniquíes. Ah, con claro. Muchas cosas que hicieron ustedes, los de Con un Boca, payaso. que hiciste vos, después. Bueno, de hecho creo que Andrea Celeste fue después Chispita en Sí, México. se hizo las Y versiones. se hicieron versiones. Porque Abel Santa Sí. Cruz vendieron... Lucerito salió de la novela, la versión de Andrea Celeste Andrea que Celeste. hizo Lucero en A ver, ¿podemos en poner México. un poquito a pleno ahí lo que estamos viendo? Ella, Sí, la hermana Socorro dijo que la señora directora estaba muy enojada. No, te va a dar una penitencia. Eso es todo. Por favor, querida. Celeste. Ay, él era tú y ¿Viste yo la altura? No me acuerdo. sabemos Verona. atenderte perfectamente. Verona. Verona, sí, lo vimos recién. Leopoldo Verona. Leopoldo Verona, Si qué lo que no memoria. debía, tengo Y que pagarlo. Usted sabe que tengo que pagar. ay, Dios Alicia. te bendiga, querida. Vamos. Que se fue esta. Que era media mala, ¿no? Sí, también mala. ahí entraba Diana Isla Benar Bernat. era la buena. La buena. Era la que le ponía humor a Sí. la que hacía todas las travesuras, que también estuvo en Papá Corazón. Papá Corazón. Sí, Papá Corazón. Sí, papá corazón, las monjitas. Porque la señora monjitas. ¿Y directora todo este quiere hablar diálogo? contigo ¿Cómo te exclusivamente. aprendías? Mi Porque presencia tenías diálogo a es morir. ¿Laburabas con Aparte un se hablaba apuntador? mucho antes. No, Trabajaba. nunca. ¿Te aprendías Yo hacía todo? apuntador de piso. De piso, pero ¿te aprendías no. toda la letra? Sí, sí. Sí, en realidad, a ver, yo cuando empecé a trabajar no sabía leer, Claro. porque tenía 3 años y medio, y era mi mamá la que me leía los libros y yo Ana María. aprendí... Ana María. Ay, que le mandamos un beso Todas enorme. con A son ustedes. Sí. Es Sí, la letra de la empezó, familia. Empezó así mi mamá y mi papá con el nombre de los hijos, Adrián, Anabela y Andrea, y yo seguí con la Ah, ¿tu papá tu hermano es Adrián? Adrián. Mira, No, pero no sabía que era. Sabía que tenías un hermano varón, pero no sabía que era también con A. sí, los tres tenemos, empezamos con A. Y te decía, yo a partir de ahí empecé a Tu aprender mamá era la que te daba la letra. a estudiar por concepto. Ah, Yo nunca pude estudiar de memoria. Claro. No tengo memoria, o sea, tengo memoria. ¿Y después seguiste así toda la fotográfica. vida siempre? Exacto, yo necesito tener Es más, ahora todo se hace así por las pantallas y los iPads y demás. Yo necesito mi libreto, escribirlo, hacerlo con colores. Es como algo que aprendí de chica y ya no puedo modificar. Bueno, pegadita. Y sí, sí. aprendí digamos, es como un entrenamiento. Eran diálogos largos. Eran diálogos muy largos, escenas muy largas de 5 Otra época, minutos. claro. Y nada, era estudiarlo y aprenderlo y saber de qué se trataba. Pegadita a esta vino Señorita Andrea, donde te diste el primer beso. Antes de tu beso en la vida, se lo ¿Viste diste a vos? Taibo. ¿Viste vos? Porque ya era la adolescente, Andrea. Claro, ahí fue el cambio, digamos, ya nada, tenía que cambiar y hacer otro tipo de historias. Esa fue la que siguió también en ATC, una tras de otra fueron, ¿no? Señorita Exactamente, Andrea, sí, Y Andrea, fue- esta fue el 80, 81 fue Andrea. 80. 80. Porque en el 81 después fueron una serie de Especiales. sí, que hice Romeo y Julieta. Anastasia. Anastasia la ¿no? sombra. Sombra. Sí. Bernadette. Bernadette, la historia de Bernadette Subirú. ¿Se puede ver algo de esto que Virgen estamos Lourdes. hablando?
Estábamos hablando de señorita Andrea, que es la del el primer beso Con Taibo. de Andrea con Taibo. ¿Cómo fue ese? Pobre Raúl, cada vez que lo cuento me manda mensaje y me dice, ¿por qué tener que recordar eso? Porque después de mucho tiempo, nada, ya es como que ya pasó y uno cuenta las partes divertidas, las anécdotas divertidas. Obviamente que en ese momento no lo iba a contar porque si no se rompía la magia del romance. Pero nada, a ver, con Raúl nos conocemos desde que yo tenía 4 años. Él era un poquito más grande. Él era cameraman, en realidad, de una novela que yo estaba haciendo en Canal 9 y Alejandro Doria, que era el director, me dice, vos ahora lo agarrás de la mano y lo llevas a... la familia hoy duerme en casa, era una escena de una cena familiar. Dice, lo llevas ahí. Yo decía, ¿pero querrá? Sí, a vos no te va a decir que no. Y así empezó. Claro. Y así se hizo actor. Con el tiempo que de hecho en Andrea Celeste él también trabajó y ahí se operó del corazón y bueno, lo esperamos a que volviera. En el año siguiente hicimos la novela y él era el galán. Y éramos muy amigos, o sea, realmente teníamos nada, éramos muy amigos, para mí era como mi hermano mayor. Y el día que teníamos que hacer la escena del beso era después de comer. Llegamos en Canal 7, había un restaurante muy grande enorme, donde todos íbamos ahí a comer. Y como plato principal había una ensalada de sardinas con cebolla. Fuerte. Y Raúl entonces, él llega antes y me dice, ay, mira, André, ¿cómo es esto? Y yo lo miré como diciendo, yo como no sabía cómo era lo del tema de los besos y nada, después de muchos años fui a estudiar, y nada, cuando fue el momento, sí, comió chicle y eso. Pero no se Pero iba. Pero había que dinamitar. Recién pasábamos, había una vez un circo. ¿Podemos poner un poquito mi película favorita de todos los tiempos? Con Gaby, todos queríamos estar con Gaby, Fofó y Miliki, con Andrea. Escaparnos de casa e irnos con un escaparse circo. nunca, Con por un favor. no, nunca. Pero lo que era... Allí fuera están cavando nuestra sepultura. Sí, señor. Es un juego y ustedes son malos y no quieren explicarme cómo se juega. No me importaría Bueno, más. ahí saltamos Papá ahora, pero Corazón. esto es Papá Corazón. Papá Corazón. Pero recién había una vez un circo que tenía una historia, era increíble, porque quién no quería, obviamente, escaparse nunca, chicos, quédense en casa. Pero esta canción... No lo hagan en su casa. No lo hagan fuera Que de sus Gaby, casas. Fofó y Miliki, que eran... Sí. Había una vez un circo. Ahí estaba Andrea. Ahí estaba Andrea. qué Bueno, canción. estamos recordando infancia No. primero, ¿no? Cosas de Andrea muy chiquita, de Pinina, Papá Corazón, viene Andrea Celeste, viene señorita Andrea, ya la Andrea más adolescente. Después viene un tiempo donde vos haces los especiales, viajás también a hacer novelas afuera. Y creo que después la segunda bisagra es Estrellita Mía. Sí, correcto. 87 más o menos. 87. Con Darín. 87, 87. Con Darín, que era tu galán. Ahí empieza como otra etapa, ¿no? La más adulta, donde luego vendrá Celeste y toda la seguidilla a Correcto, partir del sí. 90. Sí, en realidad tenés razón lo de... A ver, antes de Estrellita Mía yo había viajado a Italia Ajá. a lanzar mi carrera como cantante porque ya se estaba pasando los 100 días de Ana. Ah, que fue, claro. Ay, estamos, no, nos estamos nos olvidando de Ay, Ana. perdón, Ya sabemos Claro. todo lo que significa, pero era un Claro, novelón claro. ¿Cómo me olvido? Claro, también. Los 100 días de Ana. en el Lo que medio pasa de es los que 100 días de implica Ana. mucho quilombo y no queremos hablar hoy de quilombo, pero... No, bueno, pero No, pero es un momento Es un importante. momento que que- estoy olvidando, lógico. Después de eso yo me fui a estudiar a Estados Unidos en el Instituto de Lee Strasberg. Empecé a hacer teatro, porque hasta ese momento mucho por la edad y por los tiempos no me daba. Y empecé a hacer teatro y me fui a Italia a empezar mi carrera como cantante. Digamos, primero me invitan Sí. por el éxito de los 100 días de Ana y ahí es donde me proponen que por qué no hacía todas Canta. las giras del verano que hacían todos los cantantes. Cantantes en Italia. Pero en Italia. volviendo a esa, a Y esa vuelvo novela, para hacer Estrellita para Mía. Estrellita Mía, pero olvidando, como yo olvidaba, claro, los días de Ana empieza siendo un especial, creo que fue un unitario, Correcto, sí, son fue un los 10 especial. días de Ana y los 100 días de Ana. Va creciendo hasta que haces la novela. Claro, ya después. Mi primer amor, ¿no? Era con Silvestre, ese primer Sí, amor. la primera mentira La era primera el primer mentira. especial. La primera mentira. Y después, o sea, era un exitazo. especial más de toda la serie que estaba Claro. haciendo, de los 21 especiales que tenía que hacer. Como tuvo mucho éxito, se hizo Hace la la novela. segunda parte, que era Los días de Ana. Y como seguía la historia, o sea, seguía, nada, tenía mucho éxito, el autor Ana, dijo, ¿cómo era la historia? ¿Ella estaba enferma? ella tenía leucemia. Claro. Y de hecho,
eso era parte del especial, que terminaba como un final medio abierto, como que ella no se podía casar, no podía tener hijos. Pero la gente quería como, eso es lo que pasa con un poco las novelas, Claro. quiere como cambiar el final. Que se cure. Que se cure. Y de hecho era bueno ver si podía casarse y quedar embarazada, y entonces después siguió con la novela, que sí, pero bueno, ya el médico decía que era... Pero ese Era terminal lo de Ana, no podía. Claro, que no podía porque ponía en juego su vida. Claro. Y ahí me enseñó que el verdadero coprotagonista de las novelas es el público. Siempre. Uno no puede traicionar la fidelidad que tiene el público. Claro. Es como entender que el público quiere ver la vida a través de esos personajes, en muchos casos de personas que están enfermas y Claro. o no tienen ninguna compañía. Y quiere esperanza. Que quieren esperanza, Y que necesita quieren vivir esperanza. esa vida Sí. que le están mostrando el personaje. Entonces, cuando una historia termina mal, que la protagonista o el protagonista mueren, ya es como... Sí, es demasiado. Bueno, Migré sufrió tanto cuando lo hizo con algunas de sus novelas. Con Piel también Naranja. Lo increpaban. Claro, pero en el caso de él, como era Papá Corazón, eran semanales. Claro, esto era diario. Piel Naranja, como Rolando Rivas, Sí, eran pero bueno, semanales, Migré, no eran novelas. Una vez que iban charlando todos con los él, días. me dijo, la gente se merece finales felices. Me quedó grabado para siempre, Sí. la gente se merece finales felices. Y creo que sí, la gente, el público. Sí, sí. El público después de 200 capítulos que duran, ¿cómo le vas Esperó a matar al 200, no te protagonista? Aún muera. sabiendo que después que se casen es posible que Claro, la pareja se hayan se separen. separado, lo dejamos No lo queremos ahí. ver eso, No, no lo esa queremos parte ver. no la queremos ver. Y sin entrar en detalles, pero digo, el tiempo de esa novela, de lo que pasó también en tu vida personal, en tu vida sentimental, tapas de revistas, digo, la familia colapsó un poco, la familia del Boca, quiero decir, ¿no? Cuando el éxito, tu historia con Silvestre, digo, ¿hubo colapso con tanto escándalo en la familia? No, la familia del Boca nunca colapsó. Bien ahí. Eso no, eso creo que somos una tribu así muy, muy, muy pegada, muy juntos. Estamos siempre, de hecho hoy en día que somos ya grandes los hermanos, sabiendo cómo está el otro y cómo uno puede ayudar. Mis hermanos están siempre al lado mío. Mi madre, que bueno, es la... Es el pilar de Es todos el ustedes. pilar, Matriarca. la matriarca ahí Sí. firme, que está siempre dándonos su bendición y haciendo todas las oraciones para que estemos bien y que estemos con salud, que es un poco lo que buscan todas las madres, ¿no? ¿Le jodía Salud que y les trabajo. dijeran, cuando les decían clan del Boca, jodía internamente? ¿Dolía? No sé si jodía, ¿dolía? A ver, a mí en algún momento me dolió porque yo cuando era chica no entendía de qué hablaban. Claro. O sea, cuando yo empecé a tomar conciencia que criticaban a mis padres porque decían cosas horrorosas. Que le o sea, hacían era- trabajar. Sí, que me todo. obligaban. Yo decía, pero ¿por qué están diciendo esto si la verdad es que no saben cómo vivo, no saben nada, que somos una familia muy Normal. común, muy Bueno, está bien, pero vos normal, eras como- la única niña protagonista de la Argentina casi, digámoslo. Había otras actrices, pero protagonista, como aparte vos fuiste protagonista niña exitosa, protagonista adolescente exitosa, protagonista mujer exitosa. No se da eso muchas No. veces. No, creo que Fenómeno sea- único, no, Andrea. se da muy cierto. poco. Único. No, es cierto. O sea, con los años, este año yo cumplo 52 años de carrera. Y viendo para atrás, digo, claro, evidentemente que no se da. He sido una afortunada y bendecida por Dios para encontrar mi vocación desde muy nena y poder trabajar y vivir de mi vocación, cosa que no siempre se da. Pero creo que no sé si hay una receta, una clave, es la familia, es Sí. Ese sostén, esa unión. sostén de mantener los pies en la tierra, que cuando tenés un éxito como puede haber sido Perla Negra o Estrellita o Papá Corazón o no sé, o Antonella, digo, saber que vuelvo a casa y sigo siendo la menor de 3 hermanos o la mamá de Ana o... Sí, sí, seguro. digo, No, Sí, aparte de tener un padre como Nicolás del como Boca, que era Nicolás un del gran director, pero no, digamos, también eso, no es que es un director, no te tocó un gran director de, Sí, de gracias. televisión. Entonces Gracias por traerlo a mi papá. y por- Fue un gran maestro. Bueno, ni hablar como padre, ¿no? Sigue estando para todos nosotros. Y mismo cuando estábamos grabando, sorteando ciertas cosas de lo que nos tocaba trabajar en pandemia, decíamos, el ángel de Nicolás está protegiéndonos, porque realmente no tuvimos... Es cierto que teníamos todas las precauciones y pero los no tuviste protocolos, contagio, no pero tuviste no ningún tuvimos problema. ningún contagio, ningún problema, ninguna cosa. A veces, no sé, si llovía, era como que podíamos hacer el plan B y después se arregla. ¿Viste cuando decís, hay algo Angelado. que está como Está cuidando. protegiéndonos, hay alguien que está en otro plano? Mm. Y realmente, bueno, lo que decías, papá fue un
un director de los que aprendió con la televisión. Claro, con los primera comienzos de la televisión, cámara de la primera transmisión de la televisión primera argentina. transmisión, del primer Nicolás gol Claro. de River con San Lorenzo. Él estaba en la cámara Claro, y obvio. ahí como no había mucho personal, entonces Yankelevich le dijo, no, vos pasás a dirigir. Claro. Dijo, pero yo... Y eso, ese entrenamiento de director de cámaras, él era televisión en vivo y tenía que ir a los ensayos que se hacían en teatros de grandes directores, de Motura, de Discépolo, de gente que realmente yo por supuesto no conocí, pero eran sí, maestros de eso. pero eran maestros de maestros. O sea, supo dirigir actores, de cámaras, de luces. Entonces, realmente trabajar con él en las novelas, al principio era duro porque era muy exigente con él mismo y con el resto. Vos le decías señor, lo tratabas de usted en el set, ¿no? Sí. Siempre de usted. Sí, al principio no, pero cuando era chica. Y un día decidimos separar bien las cosas. Y tratarse de era, ustedes. sí, sobre todo cuando discutíamos. que no sé cuántas veces serían, pero bueno, pasaba. Pero era señor del Boca y él me decía señora del Boca. Porque de esa manera entendíamos. A ver, yo me acuerdo que, no sé, cuando estábamos haciendo los 100 días de Ana, un día teníamos una discusión en casa y cuando llego al set, él como si nada. Andrea acá, él en realidad me decía Ana. En la vida, pero porque le quedaba cómodo, porque mi hermana es Dice Anabela, Ana, tu mi mamá mamá. es Ana María, entonces yo era Ana. Y yo decía, pero ¿qué le pasa a este hombre? En casa nos peleamos y acá, y entonces un día lo agarré y le dije, pero papá, me dijo, no, porque separamos las cosas, o sea, la discusión que yo puedo tener en el estudio, cuando llego a casa soy papá y no, ya está. Y la verdad es que era así, y era así con todos. O sea, cualquier discusión que podía tener, porque obviamente en tantos días y tantas horas uno puede tener Claro, una hacían diferencia, novelas pero largas. no era un director que se tomaba revancha. Al contrario. Olvidaba rápido y empezaban de vuelta. Decíamos, eran novelas, vamos a ver ahora un poquito de aperturas después de lo que fue esto de que decíamos Estrellita Mía con Darín. Después viene la etapa años 90, donde viene una seguidilla de éxitos con Celeste, Antonella, Celeste siempre Celeste, el boom de Perla Negra, inaugurando el horario de las 9 de la noche para Telefe en tira, con un éxito que superaba los 35 puntos de rating. Después vino Zíngara, Mía Solo Mía. Fueron casi 10 años. A ver si podemos ver un poquito de algunas en el 13 y otras en Telefe, ¿no? Porque Celeste es Canal 13, esto es Antonella, en el 13 a las 3 de la tarde, 30 puntos de rating. Impresionante. Impensado. Impresionante. Yo me acuerdo que los directivos del canal me dijeron, le dije, bueno, ¿cuáles son las expectativas? Me dice, bueno, suponete el horario tenía 5 puntos. Dice, bueno, si llegamos a 10... Cuando superamos los 20 le dije, me imagino, pues me dijeron, descorchamos champán. Digo, me imagino que deben estar borrachos todo el día. Porque realmente no era un horario, bueno, no, claro, es un las horario 3 de la tarde. difícil que uno sabe que rema No, y lo que es tenían otra vez complicado. que repasábamos, los elencos que tenían. Ay, lo sé. Increíble. Los elencos. Porque todos, digamos, la protagonista, y después todos los secundarios eran Obvio. unas selecciones. Bueno, si los ves, Estamos son viendo, todos primeros están figuras. Están viendo todo de Virginia del 80, a Jorge Delía, y tenían- a Hilda Bernara, a Luis Luque haciendo... A María Rosa Gallo. No. Pero aparte, que tu cuñado Enrique Torres siempre fue como muy ortodoxo, para bien, quiero decir, en los 4 pilares de la telenovela. Correcto, ¿no? sí. Los 4 pilares bien claros para la villana, para la heroína, para el antihéroe, digo, y tenían actores... Y el tonto, que el bobo o el loco, que es el que les lleva humor Exactamente. a la Y tenían protagonista. actores con physique du rol para todas esas 4 participaciones, esos 4 roles. Sí, esos son, digamos, como estructura de la novela, son las 4 columnas Exacto. para que necesita como para que, bueno, una novela pueda desarrollarse. Obviamente que cuando son historias de en este caso Antonella fueron 165 capítulos, tenés que tener otros personajes que van enredando la historia de la novela, de los protagonistas, de la historia principal. En esas épocas las historias eran de pareja. Bien cerraditas. Sí, y historias paralelas, pero la historia principal era la pareja. No era coral. No. No era coral. Después con los años cambió. se trasladó a ser corales. Y Perla Negra en el 94 marca otro hito, no solamente por el rating de los 30 y pico de puntos a las 9 de la noche, sino que Andrea iba a ser, le habían propuesto hacer Camila, la hija del silencio, en Canal 13. Qué buena memoria tenés. Sí, pues te tengo toda la carrera, escúchame, sabés lo que sos para mí. Andrea iba a ser el personaje de Camila, que era el personaje que terminó haciendo la serie
González en Nano, que pasa a ser Gustavo Bermúdez, el protagonista masculino, porque Andrea decide hacer Perla Negra, ¿no? Ahí como una puja. Sí, en realidad pasó que ese año yo cumplía 25 años de carrera y yo empecé haciendo de sordomuda. Entonces le pedí a Enrique, le dije, ¿me escribís un personaje que haga de sordomuda? Claro, Porque que era- realmente es muy difícil Que como querías otra vez actriz. volver a hacerlo. Quería volver a hacerlo. Entonces escribe, nosotros habíamos terminado Celeste en Canal 13, hicimos Antonella en Canal 13 y seguíamos en Canal 13 con la pareja, con Gustavo Bermúdez, escrito por Enrique. Pero en el medio se metió alguien que iba a producir, pero que a mí me debía una novela que era Estrellita Mía. Que yo Te tenía la los debía, derechos. te la debía. Claro, yo Te debía tenía, la o sea, plata. no me había pagado Claro. toda la novela Ah, claro. y yo tenía los derechos de venta para Italia, que nunca me pagó. O sea, nunca me dio los tapes. Se pasó la novela, pero nunca me los dio a mí. Ah. Entonces, cuando se mete este productor, papá pues, dice, no, esto no puede ser. O sea, no, bueno, nada, cuestiones Negocios. de negocios. Y en ese momento, Lecouna, Pícaro, dijo, no, ¿por qué no hacemos otra historia y separamos la pareja? Ahí Bermúdez se va con Araceli. Bermúdez ya estaba contratado Claro. y Enrique también. Entonces yo paso a Telefe, o sea, Lecouna me contrata para hacer Perla Negra Con Corrado. con Corrado. Y teóricamente íbamos a estar en el mismo horario, que era a las 6 de la tarde. Pero en una jugada de Yankelevich pone la novela a las 9 de la noche en reemplazo de todas las series Claro. que había a la noche, a las Pero 9 de Así la sabía. que con un solo, a nivel costos era mucho más económico. Claro, era para reemplazar Era verano en Cuñado, principio, claro. sí, era porque empezamos verano. Cuñado, amigos son los amigos, todo lo que había. Exactamente, en diciembre empezó la novela. Que yo le dije, pero Gustavo, ¿y si la novela en marzo anda muy bien? Me dijo, bueno, no, pero ya vamos a ver. En realidad él tenía que hacer un promedio de 20 puntos, que era lo que venían haciendo todos los programas. Y en marzo estaba en 35. Claro. Era inamovible. Se quedó todo el año. Y se quedó todo el año Todo y el a partir de ahí Telefe empezó a poner Tiras tiras en ese horario. a las 9 de la Pero vos fíjate que tiene una magia muy especial, Perla, porque es el día de hoy en Italia que se está pasando por 20ª vez. O sea, la pasaron el año pasado, que yo dije, bueno, en pandemia la gente necesita, pero este año vuelve a Lo que sería arrancar acá en Los Sargentos, lo que pasa acá con Los Otra vez. Sargentos, o con El Chavo, con El Zorro, pasa con esa con novela Perla en Italia. en Italia. Vos, si tenés que elegir 3 Sí. novelas, 3, ¿cuáles son? Lo que te decía, para mí, a lo largo de mi carrera, las bisagras es Papá Corazón, porque fue la que me dio la posibilidad de ser conocida en Latinoamérica, Andrea Celeste, porque además era, digamos, en la edad de la nena, ya la adolescente, y Perla Negra, que me dio la posibilidad de conocer distintos países y que mi trabajo fuese vendido y aceptado por distintos públicos desde, bueno, toda Europa, Italia, España. Y en el medio Eh, quedan tantos títulos. Oh, Celeste, Israel. te quedan tantas Quedan cosas, ve- pero tenés que elegir 3. Y bueno, Sí, pero, a ver, obviamente que yo siempre digo, los personajes están dentro mío y quizás yo como personalidad tengo más que ver con Celeste que con Perla. Porque Perla era así, toda como... Cosa que yo siempre le digo a Ana, vos tenés mucho más de Perla que yo. Porque ella su carácter es más dinamita y es más así. Y yo es como que soy más tímida en mi vida personal. Aclaro esto porque digo, en los medios es como que hablo mucho, pero en mi vida personal soy más tímida. Pero lo que me dio Perla Negra, digo, me permitió transitar la comedia, cosa que me encanta, mostrar, bueno, la ficción de telenovela en un horario prime time de las 9 de la noche, o sea, abrir una puerta a la ficción de telenovela en ese horario. Conocer países como Israel, que yo, la verdad, no... fuiste a grabar Israel. Claro, con Perla fuimos a Fuiste a grabar, grabar Israel. porque Antonella fue la primer telenovela argentina que se pasó en Israel. Claro. Y rompió Abriendo todas, fronteras. pero es más, yo estaba haciendo Perla y viene el productor que había comprado la novela y estaba pasando allá a Antonella y dice, queremos que vengas era la última semana de Antonella en Israel, para el final. Y yo le digo, bueno, pero yo estoy grabando, no me van a dejar, o sea, no tengo permiso para ir. Entonces digo, bueno, la única posibilidad es que si voy a grabar imágenes de esta novela, Claro. allá. Y lo hiciste. Y aceptan porque lo que quería, en realidad yo fui invitada por el Estado de Israel, no por el canal, sino por el Estado de Israel,
Y lo que ellos querían era difundir Israel desde un lugar más turístico. Sí, más amable. Claro, porque tiene lugares bellísimos Claro. y bueno, nada, se lo conoce por otros temas, pero su pueblo, su gente, su comida, sus lugares son maravillosos. Entonces cuando me invitan, es más, yo tenía cosas que llegué y veía, se estaba firmando la paz en Medio Oriente. Y habían hecho como un institucional del canal donde eran, bueno, las bombas, las explosiones, qué sé yo, la firma de la paz, donde estaba, bueno, las distintas personas, desde Clinton, Moshe Dayan, el primer ministro israelí. Y la última imagen era la de Antonella, que yo me pintaba la boca como de payaso, sonreía. Y yo decía, ¿por qué me ponen a mí? O sea, ¿qué tengo que ver yo? Me decían, porque nosotros te tomamos como símbolo Sabra, que es, Sabra es el judío nacido en Israel, que es el fruto del cactus, espinoso por fuera y dulce por dentro. Y decían que Antonella representaba ese símbolo. Y yo decía, la verdad es que venir por una novela, cuando grabamos imágenes, que además era llegar y, bueno, obviamente íbamos con guías. Yo tenía 2 guardaespaldas, hermosísimos los guardaespaldas, por cierto, pero no los pude ni ver porque tenía que grabar desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde y ahí íbamos a hacer las entrevistas que yo tenía en los programas de allá. Y decía, ay, qué lindo lugar ese. No, pero ese es un cementerio sagrado que solamente las personas, nada, de trascendencia, estaba Golda Meir, estaba enterrada ahí. Yo decía, pero este lugar es mágico, hay que mostrarlo. Entonces me acercaba al de seguridad y le decía, disculpe, yo soy... ¡Antonella! ¡Antonella! Y yo decía, Dios mío, y todos empezaban como a agarrarse entre sí. Yo decía, ¿puedo grabar? Sí, sí, sí. Y de hecho está en las imágenes de Perla, son como unas especies de montañas de piedra, es en la ladera de una montaña, y es un lugar sagrado. No le permiten a nadie entrar que no sea... Y te dejaron entrar por ser Antonella. Y me dejaron entrar por ser Antonella.